¡Producción! ¡Producción! Hola, bienvenidos a la hora del té con las empanaditas. Tenemos a Mechada de queso, Napo Chaparrita. y Camarón Queso. Hoy día vamos a hablar sobre uno de los personajes más importantes dentro de la teoría del aprendizaje, quien es Iván Pavlov, nacido en 1849, ruso. ¿Qué opinan sobre que Pablo utilizaba los estímulos? O sea, utilizaba los estímulos y que después automáticamente el cerebro los tomaba como estímulo y traía imágenes a su cerebro, como lo hacía con el perro y la campana y el alimento. Pero empezamos a ver que primero tomó a los animales por sus perros cuando llegaba a la casa y de ahí se empezó a dar cuenta que este comportamiento lo podía pasar a seres humanos. O sea, él no estaba buscando eso de un principio, él estaba viendo la digestión de los perros. Y así fue como ganó el premio Nobel de la medicina. Claro. Sí. Pero yo tengo como un dilema con el tema de que pasó de animales a jóvenes. No sé, ¿qué opinas? Por la manera en que pusieron el cerebro. O sea, es como decir que de cierta manera todos los cerebros se asimilan. Y que eso es lo que pienso yo. No le veo el tema de que asocie animales a un niño. Por ejemplo, una persona, por ejemplo nosotros que estamos estudiando pedagogía, asociar a Pavlov para después llevarlo al aula es como... O sea, es que igual de ahí es donde nace el condicionamiento clásico. Es como, por ejemplo, nosotros cuando escuchamos que suena la alarma para despertarnos, es un sonido horrible, lo encontramos terrible porque eso significa ir a levantarse temprano a trabajar, a estudiar, no sé. Y es lo mismo con los niños cuando suena la campana para el recreo, es un alivio. Claro. De hecho, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí con el tema de la alarma me ha generado trauma. Yo ya no la puedo escuchar porque me pongo a llorar con una alarma que tú la escucháis. A mí me pasaba con la música. Ponía una canción que me gustaba de alarma y después no la podía escuchar. Eso. Porque la relacionaba con... Tengo que despertar. No Ya, sé. pues, entonces ahí también estamos utilizando esto. Pero ya no nos hace bien. Entonces, para los niños, ¿cómo sería con el tiempo generarle un trauma? Por ejemplo, a mí, ¿saben cómo me hacían quedarme callada cuando iba en kinder? Con el señor silencio. Y yo pensaba que existía. Como Gumball, así, el señor. Señor Te iba silencio. a venir a agarrar de las No, patas. sí que se suponía que si no nos quedamos callados te iba a agarrar. Entonces nos cantaban, Señor silencio, ¿dónde estás? Y yo hasta el día de hoy lo tengo acá. Oye, pero qué feo. Y yo iba en kinder. Qué feo. Yo iba en kinder y yo, Pa' pesadilla. Me acuerdo que en Kinder como que siempre se nos quedaba pegado en los videos. Como que nos ponían para la actividad y nos decían, ya, se callan para que el video funcione. Y funcionaba. Bueno, igual todo esto empezó porque Iván Pavlov se dio cuenta de que, o sea, claro, quería investigar cómo los perros salivaban, por qué, cómo. Y empezó a tocar una campana y trayéndole la comida. no empezó con la campana ¿Cómo empezó? en su casa. Cuando él llegaba, veían que los perros cuando él entraba a la puerta, los perros cuando uno entraba ahí, asimilaban que le iban a dar comida. Entonces él utilizó eso para claro. después llevarlo a una campana. Entonces ya los perros ya no asociaban las puertas, sino a la campana. Y ya después los perros solamente salivaban al ver, Al escuchar la campana. al escuchar la campana sin que hubiera comida o al ver el hombre que tocaba la campana. Exactamente. Lo interesante es lo que ocurre detrás de todo esto, porque de cierta manera empezó a encontrar qué ocurría dentro del cerebro. ¿Y qué pasa? Que el perro relacionaba una cosa y luego relacionaba la otra, y de a poco se fue dando cuenta que generaban un lazo, y esa conexión nueva era la que les permitía asimilar ambas en una. Claro. Entonces después ya no era necesario que estuvieran las dos, porque con una ya asimilaba que venía la otra, o la consecuencia. Entonces de esa manera igual se van viendo los lazos que va formando el cerebro neuronalmente, y también ocurriría en los niños. Claro. Pues porque en caso de que no le llegara la consecuencia, igual debe ser raro para su cerebro. Po. Como, ¿y la comida? Sí, exacto. Porque ya tiene la costumbre de que cada vez que sonaba la campana, cada vez que veía al hombre, Claro. le llegaba su ración de comida. Claro.
Ojo que yo igual confundía la teoría de Pavlov con, no me acuerdo si Watson o el otro. No, con Bandura. Ese, porque Pavlov lo hace con sonidos. Y yo pensaba que nomás era un estímulo. Por ejemplo, yo pensaba que cuando los niños le ponían manos arriba, manos abajo, manos... También era. Y no, porque ahí estás utilizando tu físico. No, Pavlov ocupa el sonido. Y hay otros que ocupan el movimiento. Y hay otros que ocupan otro tipo de estímulo. Pavlov se centra en el sonido. Hay que dejarlo claro. Sí, eso es súper importante porque de hecho Bandura es el que utiliza los videos para que los niños puedan ir revisando cómo se hacen algunas actividades y luego ir desarrollándose en torno a ellos. También ahí van conociendo diversas cosas. Entonces sí, de cierta manera Pablo era el protagonista en la parte de tomar algo. No solamente en sí como solamente el sonido, sino que tomar algo que estimule una reacción y de esa manera se complementen y genere una reacción en conjunto, tanto como por separado. Claro. Igual esta teoría tiene, como mencionamos antes, tiene su lado malo, pero también tiene su lado bueno. Como dijimos con la campana, o cuando uno da décimas, puede ser, o no se relaciona tanto. Yo con el tema de décimas considero que no se relaciona, porque estamos hablando de estímulos de sonidos. Ese son incentivos. Sí, como una recompensa al trabajo que se haga. Claro. Eso ya llevamos a otro tipo de cosas. Sería como, o no se callan o no les doy décima. Claro. Por ejemplo, a ver, no sé, un ejemplo. ¿A ustedes cómo les enseñaron las tablas de multiplicar? A ustedes mayormente se lo enseñaron memorizando o aprendiendo cómo funcionaban. ¿Cómo funciona? Así como con suma. Ya. Primero. A mí me lo enseñaron automáticamente, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10, memorizando. ¿Y cómo me lo memorizaba? Con canciones. Claro. Las canciones del YouTube, memorizé la tabla de 4 por 1 canción. 4 por 1, 4 A mí, lo sabía hace rato, 4 por 2 son 8, los botones A mí son en más de 8. química me hicieron aprenderme la tabla periódica con canciones. Con canciones, la tabla periódica, hay un rap. Ya no me acuerdo. O nosotros pero... actualmente, con el teorema de Tales. 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, cada uno. Y así nosotros asociamos algo que nos entretiene para llevarlo. Pero, ¿qué pasa con los niños chicos? Yo considero que se pueden traumatizar. Yo me traumatizo. A mí me traumatizaría esa canción. Sí, la verdad que sí. Por ejemplo, el tema de la alarma. Yo ya no... Sí, porque imagínate le ponen un gallo. Y si a las 6 de la mañana están durmiendo súper plácidamente y de repente... ¿Se acuerdan de ese Escuchen, gallo? esperen. Este es mi sonido de alarma. Es horrible, pero hace que me despierten. Bueno, igual Pavlov dio muchas herramientas para, como decimos, para la educación y para la psicología. Descubrió otra nueva forma de aprendizaje. Sí, de hecho, uno de los ejemplos claros que él da es como cuando uno va a ver una película de terror. Y en la película de terror resulta que en una casa ocurren todos los acontecimientos. Y después tú llegas a tu casa y tú recuerdas las escenas y te da miedo, te da como escalofrío. Por ejemplo, cuando yo vi una corta escena de Chucky cuando era chica y él lo veía saliendo debajo de la cama, yo después estuve por 2 semanas saltando de la punta de Yo la no mesa podía a la tomar. cama. Sí, porque yo no podía acercarme, como al que decía, borde. algo va a salir. Sí, O inclusive yo, por ejemplo, tengo una maña de que tengo que sacar una patita para que no me dé calor. Pero después de ver esas películas ya no pude sacar la patita. y uno recuerda las cosas. O cuando uno apaga la luz y va corriendo a la cama así y se tira. Sí. Pero eso ya es trauma. Sí. Entonces, Pavlov tiene cosas buenas y cosas malas. Podemos llevarlo al aprendizaje, pero podemos generar algo malo por el tiempo para los jóvenes. Ahora, ¿de Sí. qué forma lo llevamos a aprendizar? Igual está el condicionamiento natural que no necesita aprendizaje previo. Por ejemplo, nosotros no necesitamos aprendizaje para saber qué es el hambre, ponte tú. Es que igual depende, porque igual lo aprendimos en algún punto. Pero tú necesitaste aprender el cómo sentir hambre. No, porque eso es algo que llega como naturalmente cuando Por uno eso no digo, come. condicionamiento natural. Y ahora está el otro que es el clásico, que se adquiere, que se aprende.
Interesante la diferencia. Igual yo no sabía muy bien sobre ese tema, porque igual tenéis razón, po. Uno no aprende como el hambre, porque es algo con lo que yo nací, po. Igual que de... wow. Quedaste pro. Chasco. Yo creo que uno nace y es como, ¡ah, siempre comía! Lloran, pero uno sabe por qué. Po. Sí, pues, y uno cuando es bebé igual como que no saca comida por sí mismo, pues al principio es como ya la mamá te da... Pero es porque ven los pechos. El amamantamiento. Eso, ven los pechos. Más que la mamá ven a los pechos y así miran el video. Eso es maravilloso. leche. Eso mío. Eso es mío. Me pertenece. Claro, igual como nosotros estamos viendo, o sea, nosotros como estudiamos matemáticas, los niños no es que hayan llegado al colegio y hayan dicho, oh, matemáticas, qué terrible, no. Ha sido en base del aprendizaje que han tenido. Ven que es un poquito más difícil, que tienen que poner un poquito más de atención. Y ahora igual depende de cada profe qué tipo de aprendizaje ocupa. Por ejemplo, yo tenía una profesora que no explicaba, solamente ponía las ecuaciones y eso sería. Entonces a mí eso igual como que me generó una desmotivación cuando era más pequeña. Y ya después ahí fui creciendo y me di cuenta que las matemáticas en realidad no eran tan complicadas como las ponían, como las hacían ver. Simplemente había que verle por otro lado. Es que uno tiene que guiar al alumno. Entonces igual existe lo que se llama la autodeterminación, ¿ya? Y la autoconfianza. Cuando uno al alumno no le da confianza con lo más mínimo, así como, bien, y ahora mira, resuelve esto, ahí tú lo estás empoderando. Si uno no empodera al alumno con los conocimientos que él tiene, automáticamente el alumno se desconecta de la materia y dice así como, no hay nada, no entiendo. Sí, como que ¿para qué voy a querer aprender más? Exacto. Entonces es súper interesante cómo podemos utilizar Pavlov en el aula, pero orientado, por ejemplo, a las matemáticas. Que nosotros lo vamos a ver más como un desafío porque usualmente los niños vienen ya con la mentalidad de ¡ay, qué lata matemática! Entonces igual eso es súper frustrante para un profesor. Entonces, ¿cómo podemos ocupar la teoría del aprendizaje de Pavlov en el área de matemáticas? En nuestro caso. Podríamos utilizarla haciendo juegos entretenidos como por ejemplo los dominó, pero orientados en diferentes fórmulas matemáticas simples. Claro. Y así también podemos ir interactuando en una manera más entretenida de aprender, que es jugando. En ese caso podríamos hacer un bingo matemático también. Con fórmulas chiquititas y ahí vamos poniendo la ficha. Sí, de hecho mi profe de historia nos hacía bingos, entonces nosotros teníamos que acordarnos de los conceptos básicos de nuestro bingo. Ah, qué entrete. Y ahí nos ganábamos cosas, entonces igual era una disposición de aprenderse los conceptos, para poder saber de que efectivamente latinaste o no latinaste. Yo me acuerdo cuando era chica, por ejemplo, la figura geométrica. Cómo yo diferenciaba, por ejemplo, los tipos de triángulos o los cuadrados, paralelepípedos, todas esas cosas, nos hacían hacerlo con fósforo y pegarlos con plasticina. Entonces uno mientras va haciendo el trabajo va memorizando cuántos palitos usaste o cuántas pelotitas usaste. Entonces mientras tú lo vas haciendo, vas memorizando. La arista, los vértices. Claro. A mí cuando chica me hacían eso mismo de los fósforos, pero como con las multiplicaciones. También. Como ya 4 por 2, teníamos que poner 4 y 4 por 2 veces. Ajá. 8. Muy bien. Por ejemplo, en mi colegio me acuerdo que tenían bloques como los de Lego para ir contando y así formar un... Ah, sí, a mí también. Era muy bacán. Sí, era muy genial. Entonces también eso crea un ambiente más ameno en el que no necesariamente se tiene que relacionar la matemática con la ansiedad. Así como con fórmula enorme. Sí, de hecho hay un escritor que es de Inglaterra y él explica que en las matemáticas existen dos tipos de ansiedad. Una ansiedad que es por querer resolver todo, así, quiero resolver y se le van cosas. Y la otra que es una ansiedad más relacionada con el miedo, que inconscientemente tu cuerpo reacciona ante los números o ante una prueba o ante simplemente saber que te toca matemática con miedo y automáticamente un rechazo. Porque puedes tener la oportunidad o la decisión de decir, ¿sabes qué? No. Pues igual eso es súper interesante, el intentar utilizar Pavlov para poder revertir esos efectos dentro de la matemática. Claro. Entonces
Entonces también otra forma que podemos hacer es felicitar a los estudiantes cuando resuelven algo, para intentar también alinear esa ansiedad que decías tú, que era o cometer un error o era el miedo. Pero tampoco como, no sé, po, humillar, por así decirlo, a los que les fue mal, como, ya, y ahora los rojos. No, obvio, O no. cuando van de en orden las notas, yo encuentro que eso es pésimo. Porque a un niño le va generando más ansiedad, como, estoy abajo. Estoy abajo. Claro. Sí. Y siempre nos falta el niñito, o sea, no está mal, pero nos falta el niño que como que se burla del resto. Como, ¡ah! ¿Cómo te sacaste el rojo? ¿Y han visto lo que han usado últimamente los profesores? Que es como descubrir la nota, o sea, ponen como uno de estos raspes y los niños tienen que Sí, raspar y con ahí un ven la meme. nota. Exacto, con Muy meme. bueno. Ujú. Entonces igual eso los motiva a que es, chuta, me fue mal, pero eso no significa que ya me eché toda la vida, sino que puedo volver a intentarlo. Se entregan con música, así como miau, 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 miau. Ah, Sí, sí. sí. Muy entretenidas las dinámicas. A mí algo que me gusta, no sé si han visto que en Estados Unidos un profesor le dicen, ¿quién quiere subir la nota? Ya no falta, me tienen que venir a bailar. Oh, yo bailo por 5 veces. Por una décima yo bailo. Yo actualmente por una décima bailo, te lo Claro. juro. Ya te doy una décima, baila. Si tres son más paralelas, si tres son más paralelas. Bueno, entonces para cerrar este episodio, concluimos que Iván Pavlov empezó con el condicionamiento clásico para los perros, su salivación y su digestión. Y a eso lo llevó al cerebro humano. Mira, yo creo que hay que saber llevarlo, porque igual uno como que si se va muy al extremo, como con los estímulos, con los sonidos, puede llegar a traumar al niño. Entonces igual es que, no digo que sea un método que no sirva, al contrario, lo siento como muy valioso, pero hay que saber que también tiene sus riesgos, como saber aplicarlo bien, sobre todo a niños pequeños, Claro. que es donde más se están desarrollando y donde más puede dejarle una marca, Claro. como algún trauma. Entonces concluimos que su teoría es muy importante, pero hay que saber llevarla. Hay que conocer los pros, los contras, los límites y todo en pos del aprendizaje. Yo considero que siempre hay que evaluar al aula antes de hacer cualquier tarea a prueba. Claro. Siempre evaluar lo que tenemos y ver si va a funcionar en esto. Por supuesto. Y de ahí llevarlo a prueba. Si no funciona, siempre hay más métodos. Y algo importante, nosotros aprendimos jugando, todos aprendimos jugando, así que es crucial que no vayamos perdiendo eso en el aula. ¿Sí? Entonces eso, este ha sido el episodio de hoy. Esperemos que le haya quedado un poco más claro quién es Pavlov y cuál fue su teoría de aprendizaje, y que se hayan divertido viendo este video. Y esta fue la hora del té con 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz em cada um. De novo. 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz em cada um. A tangente agora, galera, um pouquinho diferente, mas vem comigo, é só fazer assim, olha só. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3.